Licenciado, disculpe la tardanza, sino que con el otro tutor, estábamos en una práctica y bueno, nos demoramos en eso. Listo, jóvenes, buenos días. Sí, igual, creo que no se demoraron mucho. Ahí estoy armando lo que tiene que ver con la asistencia de ustedes. Aunque igual ya se registró en el nuevo sistema, pero ese nuevo sistema no me dio mucha confianza. Entonces estoy tratando de ingresar sus asistencias. Okay. Déjenme ingresar nomás hasta que ingresen sus compañeros. Aquí están los grupos que inclusive me dieron por WhatsApp, 18. Adrián, Bajano Sánchez, Marcela Caricato, Adrián, Bajano Sánchez, Cortés, Cruz, Duarte, García. Cruz, Duarte, García. Bienco, Morales, Solórzano. Adrián. Bienco, Morales, Solórzano y Adrián. Miranda, Mora, 11. Miranda, Mora, 11. Rendón, Salazar y Sánchez. Liche, Rendón, Salazar y Sánchez. Soledispa, Vélez, Villamar y los dos Zambrano. Soledispa, Vélez, Villamar y los dos Zambrano. Ahí estoy armando más o menos. Digamos que
Estoy armando su asistencia al segundo parcial. También ya tengo que ingresarla. Bueno, entonces ahí voy a dejar para seguir actualizando más tarde. Y ya, vamos con ustedes. Vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en la página 26. Ya, no se olviden los que han ingresado de poner sus 2 apellidos y sus 2 nombres porque es la única manera que yo tengo de comprobar su asistencia a clase. Entonces, súper importante. Dice que nos quedamos en la página 26. O sea que ya vimos, ya hicimos esto de rellenar, ¿verdad? Vimos también lo de mover los datos, lo de utilizar el mouse. También vimos lo de utilizar el portapapeles. Y vamos a ver hoy día el tema de referencias relativas y referencias absolutas y referencias mixtas. Entonces, como ya nos hemos dado cuenta, cuando nosotros copiamos un bloque de celdas, y estas tienen fórmulas dentro de las células, normalmente cuando nosotros copiamos, pues, la referencia, y cuando hablo de referencia me refiero a la dirección de la celda, también se copia, ¿no? Pero lo que hace Excel es que automáticamente mueve la referencia para que coincida con la nueva columna o la nueva fila que hemos saltado, ¿no? Entonces esto hace o nos facilita la vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos copiar y no tengamos que estar editando. Y nos funciona bastante bien. Entonces vamos a ver. Ya, este documento aquí lo voy a cerrar, no lo necesito. Y vamos a ver el ejercicio. Ya, hasta ahorita solamente tenemos este ejercicio de aquí, ¿verdad? Y el ejercicio número 2, que simplemente es hacer inserciones y eliminaciones, ¿no? Entonces va a quedar algo así. Y también, bueno, ahí está la opción de relleno. Y bueno, esto es lo que les decía yo, cómo tienen que poner en cada una de esas los integrantes para saber. Y este de acá es una hojita de borrador, ¿verdad? Que por cierto, si yo quiero eliminar esta hoja, ¿verdad? Aquí, donde está la hoja, el título de la hoja, aquí en la parte inferior, en la pestaña de la hoja, pongo botón derecho sobre el nombre y le puedo poner eliminar, ¿no? Botón derecho, eliminar. Entonces allí lo elimino y esta hoja de aquí se elimina y creo que habíamos visto que esta no tiene retorno, ¿no? Otra manera de eliminarlo me parece que era aquí en el botón de borrar que tenemos acá arriba, ¿verdad? Aunque no, aquí solamente me permite trabajar con celdas. Pero me parece que en alguna parte lo vi. A ver si es acá. Ya, aquí está. Me confundí de botón. Es eliminar hoja, entonces aquí también la podemos eliminar. Entonces en este caso voy a eliminar la hoja porque era una hoja de borrador, ¿verdad? Simplemente para repetir un ejemplo. Entonces ya no me sirve y la voy a eliminar. Ahí me sale un mensajito de que si realmente la deseo eliminar, porque una vez que la elimino, pues no puedo recuperarla. Entonces la elimino, ¿verdad? Si yo pongo control Z, ya no la puedo recuperar. Entonces se eliminó esa hoja porque era una hoja de prueba y ahora lo que íbamos a hacer son estas cosas de las referencias, ¿no? Entonces, vamos viendo. Digamos que yo tengo aquí el número A y B, ¿verdad? Ahí tengo los números A y B, entonces acá voy a poner los números. Digamos que este es 5 y es que este es 10, ¿verdad? Y aquí yo tengo A más B, ¿verdad? Y entonces A más B va a ser igual. Y cuando yo quiero escribir una fórmula, debo de comenzar con el símbolo de igual. Creo que ya se los había mencionado. También puedo comenzar con el símbolo de más, ¿verdad? Pero por lo general comenzamos con el símbolo de más, ¿sí? Entonces, como yo quiero hacer A más B, lo que voy a hacer es que voy a presionar ahí donde está el 5 y en la fórmula, en la barra de fórmulas, ¿verdad? O en la misma celda, yo veo que se me pone C3
y C3 es la dirección de la celda donde yo hice clic, ¿verdad? Es la referencia. Ahí pongo la operación, y en este caso yo quiero sumar, ¿verdad? Y entonces, marco la nueva dirección, que en este caso le hago clic al 10, y se me marca C4, que es la dirección de la celda donde dice clic, en este caso, donde está el número 10, y de ahí simplemente le puedo dar clic aquí en el visto, o le puedo dar un intro, ¿verdad? Para aceptar la fórmula, ¿no? Entonces, A más B es igual a 15, ¿verdad? Digamos que yo ahora quiero hacer, miren ustedes que aquí en A más B, en la barra de fórmulas, estoy yo viendo una fórmula y no estoy viendo los números. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve que si de repente yo cambio este de aquí por el 6, ¿verdad? Y este de aquí de repente le cambio por el 8, entonces la celda que contiene la fórmula automáticamente se refresca el cálculo, ¿no? De tal manera que yo puedo modificar los datos y entonces los resultados se van a actualizar, ¿sí? Entonces es por eso la importancia de la fórmula. Si yo directamente digo, a ver, 6 más 8, 14, ¿verdad? Y luego yo cambio, A le pongo 5 y a B le pongo 10, ¿verdad? Aquí el A más B no se refresca, ¿no? Por lo tanto, en vez de poner directamente el literal número, pongo la fórmula. En este caso, podría yo también utilizar aquí la fórmula de la autosuma, que está acá en el botón de modificar, ¿verdad? Pongo la suma y automáticamente me marca un rango y ese rango se va a sumar. Entonces aquí, si yo modifico 6 y 8, ¿verdad? Se refresca el resultado, ¿no? Entonces vamos a poner 5 y vamos a poner 10. Ya, entonces ahí tengo una fórmula, digamos que por acá voy a poner A menos B. A menos B, podríamos ponerle aquí el igual para indicar pues que los valores están al lado. Ya, para editar la celda, por cierto, yo puedo dar doble clic en la celda y entro en modo edición y ahí mismo le edito, ¿verdad? O hago clic sobre la celda y me voy a la barra de fórmulas y ahí le edito, ¿no? Y con un intro, pues ya se modifican los cambios, ¿no? Entonces, ahí están estos resultados. Para que se vea un poco más vistoso, a estas celdas de aquí las marco, es decir, selecciono un rango de celdas, y en este caso voy a utilizar la justificación. Aquí está la barra de botones de alineación, entonces voy a seleccionar para justificarlos a la derecha para que se vea un poco mejor. Y estos números de aquí los marco y los voy a centrar aquí en la barra de alineación, ¿verdad? Aquí donde están esas líneas centradas, entonces los voy a centrar para que queden alineados, ¿no? Entonces, y ahí están un poquito más alineados. Entonces aquí tengo A menos B, entonces aquí tengo que poner el símbolo de igual, ¿verdad? Y luego tengo que, lo puedo escribir directamente, ¿verdad? A es C3, entonces escribo C3, no doy clic, ¿verdad? C3, aquí las referencias, mayúscula, minúscula, no hay diferencia, pero en este caso pongámoslo en mayúscula, ¿no? Menos C4, menos C4. Entonces, ahí escribo C4, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? A menos B. ¿Verdad? Ahora, imagínense que yo quiero copiar esto de aquí, pongo Control C y lo pego acá abajo para copiar esta fórmula, Control V, ¿verdad? Entonces ahí se me ha copiado, pero miren las referencias. Voy a copiar esto de aquí, marco el rango, pongo botón derecho copiar, y acá abajo pongo botón derecho pegar, ¿verdad? Y ahí aparentemente se ha copiado A menos B, ¿no? Entonces aquí ahora voy a hacer que A valga 10, A vale 10 y A menos B da 0, pero por acá da menos 10. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué si yo copié A menos B aquí y copié A menos B acá y originalmente, ¿verdad? Tenían el mismo resultado, cuando yo aquí ahora le cambio el valor de A por 10, son resultados diferentes. ¿Quién
me puede explicar eso ahí? Uno es por los datos y otro porque pegó abajo con fórmula y el otro ya quedó con, como datos, nada más. O sea, la fórmula ahora, la fórmula estaba ahí, pero como usted pegó abajo, entonces ya no tiene la referencia que tenía arriba. Ya, Puede decirse así. ya no tiene la referencia. Primero me dijo que se pegó como dato, pero luego me dijo que se pegó como referencia. Entonces, como referencia sí es correcta la respuesta. Entonces, voy a reversar, ¿verdad? Voy a borrar esto aquí. A usted ahí póngase su nombre y póngase en el chat participación en clase. Para así de fácil se gana su puntito de participación en clase. Entonces voy a repetir la fórmula. Tenía esto de aquí, le puse botón derecho copiar y luego le puse botón derecho pegar. También recuerden que lo que copié está en el portapapeles, así que puedo seguir copiando. Voy a poner aquí botón derecho pegar otra vez, ¿verdad? Y voy a poner aquí botón derecho pegado especial. Y en pegado especial voy a seleccionar, ¿verdad? Solamente donde dice valores. ¿Ya? Entonces ahí pongo solamente los valores y ya copié, ¿no? Entonces he hecho 3 copias, 2 copias seguidas y una copia solamente a valores, como para reflejar el punto que usted dice. Ahora modifico el valor de A. Todos deberían de dar lo mismo, aunque la tercera copia no da lo mismo. Modifico el valor de A y el primero se me calcula bien, que era la fórmula original. El segundo se me calcula mal. El tercero también se calcula mal. Y el cuarto ni siquiera se movió. Vamos a revisar eso. Pongamos control Z. Vamos a revisar qué pasa. El primero estaba la fórmula, ¿verdad? C3 menos C4. Y si hacemos F2 para entrar en modo edición, una ayuda que tiene Excel es que las celdas que forman parte de las operaciones se resaltan con colores. De esta manera yo puedo darme cuenta de cuáles son las celdas, o mediante los colores puedo darme cuenta cuáles son las celdas que intervienen en la operación. Entonces ahí está correcto C3 menos C4 que lo escribimos. También podía utilizar el clic, que es como para no equivocarnos, pero si estamos seguros, si son fórmulas fáciles, pues lo escribo y ya. Entonces ahí está bien. Entonces esta fórmula está bien. Veamos la segunda que copié. La segunda dice C4 menos C5, pero miren las celdas resaltadas. Está resaltada la primera, la B, y la segunda, la A más B. Entonces, la fórmula es A menos B, y el cálculo no tiene nada que ver con A menos B. Dice B menos A más B. Entonces, allí cuando copié, ¿verdad? Excel me ayudó moviendo las referencias de las celdas, y como yo copié hacia abajo una posición, entonces Excel me movió las referencias hacia abajo una posición, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha pasado, que la referencia no me ayudó, ¿verdad? Más bien me perjudicó. Y luego volví a copiar, hago un F2 y ahora miren las referencias está en A más B menos A menos B. O sea, se movió una posición más abajo. Entonces, mientras yo voy copiando más abajo, Excel me va moviendo las referencias de las celdas originales, tantas posiciones como la posición que yo voy a copiar. Si yo copio 2 posiciones más abajo, Excel mueve 2 referencias más abajo, ¿verdad? Y finalmente lo que decía su compañero en un inicio, ¿verdad? Que era que se copió el valor. Aquí yo hago F2 y ahí efectivamente veo que el contenido de la celda no es una fórmula, sino que es un valor, un dato, como decía su compañero. Entonces con pegado especial yo copio los valores y al copiar los valores se copia el resultado de la fórmula, más no se copia la fórmula. Incluso tampoco se copian los formatos, solamente se copia el contenido de la celda, que en este caso era el valor de menos 5, ¿no? Entonces, pegado especial como que no me ayudaría mucho, a no ser que no quiera que se mueva. Bien, hagamos el mismo ejercicio, A menos B, pero aquí yo voy a poner otro número. Digamos que me quiero acordar aquí del 6. Bueno, voy a poner aquí acordar.
ahí pongo, para acordarme, pongo el 6 menos 8 allí. Y ahora voy a copiar el A menos B, lo voy a copiar hacia la derecha. No, pero antes de hacer eso, ¿verdad? También me voy a acordar de otros números que pusimos, que me parece que fue el 10 con el 10, me parece, ¿no? Entonces, estoy colocando allí para acordar, ¿no? Bien, entonces, A menos B lo copio, ¿verdad? Y ahora lo pego por acá, por la derecha. Ahí lo pego por la derecha y ahora lo voy a pegar más a la derecha y más abajo, ¿no? Entonces, ahí está, lo he copiado. Sin embargo, cuando estoy haciendo esto de aquí, los resultados no tienen nada que ver con el menos 5. No, yo pensaría que se debería copiar el menos 5. Entonces, para verificar la fórmula, voy a poner F2 y, oh sorpresa, se me da la referencia de la celda, la dirección de la celda, al copiarlo una posición o una columna hacia la derecha, también las referencias se movieron una posición hacia la derecha. ¿Sí? La que está por acá está dos posiciones a la derecha y una posición hacia abajo, entonces hago un F2 y veo que la referencia de la celda están dos posiciones hacia la derecha o dos columnas hacia la derecha y una posición o una fila hacia abajo. Entonces, cuando yo copio las fórmulas, el desplazamiento de columnas hacia la derecha y hacia abajo que yo haga, también se aplican a la fórmula, ¿no? En este caso, en este ejercicio en particular, esto me está afectando porque me está dando resultados inesperados, cosa que yo no necesito, ¿no? Entonces ya hemos demostrado cómo Excel va actualizando las referencias según el número de posiciones de celdas que yo me mueva y en la dirección que me mueva. Si me muevo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, Excel ajusta las direcciones de las celdas en las mismas posiciones. Esto, en nuestro ejercicio, cuando yo copié, ¿verdad? Cuando yo copié, aquí había, por ejemplo, esta es la fórmula original, ¿verdad? Y cuando ya la copié por acá, la referencia a la celda se movió, lo cual está muy correcto. Acá yo tengo otro cálculo, ¿verdad? De la celda B4 con la B12. Y cuando copié por acá, ¿verdad? También se actualizó. ¿Sí? Entonces, aquí sí nos sirvió. Aquí sí nos sirvió. Pero hay otras situaciones donde no queremos que ocurra eso, ¿no? Entonces, de manera automática, Excel actualiza las referencias para que nosotros podamos hacer eso. Bien, una vez que hemos entendido el mecanismo, ¿verdad? De las referencias, eso que acabamos de ver son referencias relativas, ¿sí? Porque yo marco una posición, aquí, y la referencia se va a mover las posiciones relativas en las cuales yo me moví, ¿no? Entonces, esa es una posición relativa. Bien, ya, ¿qué pasa si nosotros no queremos que las referencias se muevan? ¿No? Y para eso, antes de ir a eso de allí, quiero que hagan el ejercicio de aquí. El ejercicio que estamos haciendo dicen que el cartón se incrementa un 15% sobre las ventas. ¿Sí? El cartón va a ser igual a un 15% sobre las ventas. Entonces, vamos a ver el ejercicio. ¿Sí? Y aquí está el cartón, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, el cartón es un 15% sobre las ventas. ¿Se ven? El cartón es un 15% sobre las ventas, ¿verdad? Cuando yo copié, ¿verdad? El cartón es un 15% sobre las ventas. Y cuando yo copié por acá,
el cartón es un 15% por las ventas. Pero ¿qué pasa si ese porcentaje del 15%, ¿verdad? Yo quiero poder variarlo, o sea, quiero que en algún momento esto pueda variar. Digamos que yo por acá voy a construir una cosa que se va a llamar parámetros. So, van a ser unos parámetros para realizar los cálculos. Digamos que lo voy a poner con letra blanca. Ya, y con fondo negro. Ya. Entonces, ahí yo voy a poner los parámetros. Aquí voy a copiar y pegar, ¿verdad? Entonces se me copió igualito y voy a editar. Y en vez de ponerle parámetros, lo voy a poner este valor. Ya, entonces aquí voy a poner el cartón, me parece, déjenme ver si en los elementos metálicos hay cálculo. También hay cálculo en los incrementos metálicos. Ya, entonces aquí voy a poner incremento de cartón. O porcentaje de cartón. Porcentaje de cartón. Pero para ser más exacto, como nosotros deberíamos ser exactos en nuestras descripciones, porcentaje de incremento de cartón. Ya, ahí medio que abreviado para justificar esto de aquí, para que me entre en el ancho de la celda, yo puedo, ya saben, ajustar al ancho de la celda para que se vea, o si le doy doble clic al filo, se autoajusta, ¿no? Entonces ahí está, porcentaje de incremento del cartón. El porcentaje de incremento del cartón era de 0.5, ¿verdad? O si yo le quiero poner formato a este 0.5, visualmente se va a presentar así, como el 15%, ¿no? Entonces, si no le pongo formato, control Z, 0.5 es el 15%, pero a veces, y ustedes más que nada que trabajan con porcentajes, generalmente ustedes no dicen 0.15, ustedes dicen el 15%, ¿no? Entonces, aquí en la hojita de los números yo puedo poner formato y le voy a poner formato allí para que aparezca como el 15%. Internamente esto es el 0.15, ¿verdad? Pero como está con el signo del porcentaje, se entiende que es el 15%, es decir, 15 dividido para 100. ¿Ya? Entonces, ahí está el porcentaje de incremento del carbón. A esta aquí le vamos a poner un tono más suave, ¿verdad? Para que, aquí le vamos a poner un color un poco más chillón para que se destaque, ¿no? Entonces, dígame. Una preguntita. El 15% de porcentaje que sacó, que lo puso o hizo algún cálculo, perdón. Internamente se hace un cálculo. Este formato lo que hace es un cálculo. Miren, yo pongo 0.15, directamente ahí 0.15, ¿verdad? Y como esta celda tiene formato de porcentaje, que lo saqué desde aquí de la columna del número, este formato de porcentaje lo que hace es que directamente al número lo multiplica por 100, porque el 15% significa 15 dividido para 100. Entonces, en vez de mostrar el 0.15 que se ve feo, le ponemos nosotros el 15% para que se vea con formato. Si yo quiero ver el número, lo que tengo que hacer es ponerle un formato de número. Entonces, aquí en la barra de número, donde puedo aplicar los formatos de los números, ¿verdad? Yo puedo darle, por ejemplo, menos decimales o puedo darle más decimales, según lo que a mí me convenga. Entonces le doy formato a los números. Y también puedo ponerle formato, en este caso, de porcentaje, ¿no? Entonces, número sería 0.15 y el porcentaje sería 15%. Cuando ustedes leen 15%, lo que ustedes están diciendo es 15 dividido para 100. Y esto es lo que significa este símbolo, 15 dividido para 100. Entonces lo saqué y es un formato. Si se dan cuenta, el valor original sigue siendo 0.15, pero la manera de presentarlo es como 15%. Ya, entonces les decía que el cartón aquí era resultado de una fórmula, ¿no? Entonces, aquí era el resultado de las ventas por el 15%. Si yo hago esto de aquí, ¿verdad? Es las ventas por el 15%. Entonces, como el 15% ya lo tengo allí como parámetro, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a borrar este 15%
lo marco allí para borrarlo y voy a dar clic aquí en la dirección de la celda, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que marqué la constante 0.15 y puse clic aquí en la celda donde está el parámetro. Le doy un intro y ya la fórmula se me actualizó. Las ventas por el 15%. Chévere, ¿verdad? Entonces ahora voy a hacer control C y voy a copiar en estas celdas para que se me actualice, ¿verdad? Todos los trimestres, porque es la misma fórmula que se va a aplicar. Lo copio y, oh sorpresa, se hace 0. ¿Por qué se hace 0 si yo copié la fórmula y la fórmula dice que es las ventas por el parámetro 15%? Porque cuando copié y para descubrir el misterio voy a posicionarme sobre la celda y marcar F2 y veo que aquí efectivamente me están marcando las ventas del segundo trimestre, pero me está multiplicando por la columna H4, perdón, sí, por la columna H4. Y en la columna H4 no hay nada. Por lo tanto, sería las ventas por nulo o por 0 y por eso sale en blanco, porque no hay nada, sale 0 porque no hay contra qué multiplicar. No, si me voy por acá, las ventas del tercer trimestre se multiplican por I4 y si me voy a ver I4 está aún más lejos y no hay nada. Y si me pongo acá en el cuarto trimestre y presiono F2 para ver cuáles son las celdas involucradas, veo que se multiplica por J4 y J4 está aún más lejos, ¿no? Entonces, se me dañó la fórmula, ¿verdad? Se ve más bonito, se ve más elegante, pero se me dañó la fórmula. ¿Qué puedo hacer para resolver eso? Déjenme copiar sus asistencias para que no se me vayan a perder. Ahí veo que el compañero que participó hace un rato no me puso la participación en clase. Póngala porque si no, si yo no lo veo escrito por allí. Ah, no, ya está ahí, ya está. Estaba escondido la participación. Ya, entonces. Algo pasó por allí. Algo pasó porque se me está copiando bien feo. Para eso, marco, elimino. Parece que tenía una especie de tabla por allí. Ya estamos 27, ¿verdad? 27 y estamos sábado. Gracias a Dios, sábado. Sábado, pero yo tengo todavía bastante trabajo. Me regreso al chat de Zoom. ¿Dónde está el chat de Zoom? Tengo que copiar antes de que se cierre porque si no se me pierde. Bueno, no se me pierde, pero se hace más difícil de encontrar. Ahí está. Aunque yo estoy peleando contra el mundo ahorita porque tengo unas teclas duras, un teclado dañado, la computadora medio chueca. Entonces estoy funcionando con el Espíritu Santo más o menos. Ya, entonces ahí ya copié esas asistencias, ya después yo depuro eso y ahora sí me siento más tranquilo. Ya, retornando a nuestro tema, donde la fórmula que está aquí se nos movió, ¿verdad? Entonces, aquí, que estamos en este problema, nos dice Excel que nosotros podemos hacer una referencia absoluta. Una referencia absoluta es una referencia donde una celda queda totalmente fijada, ¿verdad? Y cuando nosotros copiamos, la dirección de la celda se queda fija, ¿sí? Se queda con la dirección original. No se va moviendo según el desplazamiento que nosotros hagamos, ¿no? Dice que para nosotros poder especificar una celda con una dirección absoluta, ¿verdad? Simplemente tenemos que poner el signo dólar delante de las coordenadas que deseamos mantener, ¿no? Entonces, aquí tenemos
dólar antes de la columna y dólar antes de la fila, lo que hacemos es que tanto la columna como la fija son absolutas, es decir, que nunca se va a mover. Si yo pongo dólar solamente antes de la columna, ¿verdad? Y no en la fila, solamente dejamos fija la columna, pero la fila va a ser relativa, ¿no? Entonces esta es una dirección mixta. Si yo dejo fija, solamente pongo B y pongo dólar antes de la fila, solamente voy a dejar fija la fila, ¿verdad? Y la columna se va a desplazar según los desplazamientos que yo haga, ¿no? Entonces, aquí dice, si por ejemplo tenemos la celda B2, ¿verdad? Y la queremos copiar a la celda H6, ¿verdad? Las fórmulas se ajustarían lo siguiente. Si yo tengo la fórmula original, tengo fija la columna y la fila, y sumo con otra celda, cuando yo copie, se va a mantener fija la columna y la fila de la celda original, y la otra celda que tiene dirección relativa se va a desplazar. Si yo tengo solamente fija la columna, cuando yo copie, se va a mantener fija la columna, ¿verdad? Pero la fila y la otra celda se van a desplazar las posiciones que se haya movido. Y si yo tengo fija solamente la fila, ¿verdad? Y el resto tengo direcciones relativas, cuando yo copie se va a mover tanto la columna como la otra celda, pero la fila se va a mantener fija. Esto es lo que nos dice. Ahora, aquí nos dice que para poder fijar una celda podemos hacer uso de la tecla F4 y con la tecla F4 nosotros fijamos la celda. Si volvemos a presionar F4 dice que fijamos la columna y si volvemos a presionar F4 fijamos la columna. Entonces eso es lo que nos dice el contenido aquí. Entonces, como dicen por ahí, pongámoslo a prueba. Aquí está mi porcentaje de incremento del cartón. Ahí estoy haciendo clic, ¿verdad? Voy a entrar en modo de edición con F2 y voy a presionar F4. ¿Sí? Aunque en este caso este es el valor. Entonces aquí no hay forma. Entonces acá sería. Vamos a ver por acá. Ahí está el cartón. ¿Verdad? A ver, déjenme presionar F4 así nomás. Tengo que entrar en modo de edición. ¿Verdad? Y ahí puse fija, pero esa que se puso fija no es, así que voy a hacer control Z. Y la G4 es la que quiero hacer fija, la selecciono, ¿verdad? Y presiono F4 y allí se puso fija esa dirección de celda. Si presiono nuevamente F4, se puso fija solamente la fila. Si presiono nuevamente F4, se pone fija solamente la columna. Si presiono otra vez F4, se pone relativa. Si presiono otra vez F4, se pone fija tanto la fila como la columna. Luego únicamente la fila, luego únicamente la columna, luego ninguna, ¿verdad? Y así puedo seguir, ¿no? Entonces voy poniendo fija, ¿no? Entonces en este caso voy a hacer fija todo el porcentaje de incremento. Le doy clic aquí en el visto o doy un intro para fijar, ¿verdad? Y ahora voy a volver a copiar. Control C, Control V por acá, copio y ahora sí me salen los valores. Si yo reviso la edición, veo que tengo fija la referencia, por acá tengo fija la referencia y por acá tengo fija la referencia. Es decir, fijé la referencia hacia esta celda para que cuando yo la copie, ¿verdad? Esa referencia no se me mueva, tanto por fila y por columna. Tengo menos de un minuto, se me va a cerrar, nos volvemos a conectar apenas se cierre, ¿no? Entonces ya vamos esperando más que se cierre porque queda menos de un minuto. Ya se va a cerrar. Hace un minuto largo. Ya, entonces a lo que regresemos, ahí si tienen preguntas, dudas, pues las preparan para responderlas, ¿no? Yo les voy a hacer, yo tengo una pregunta, a ver si alguien se gana una participación. Entonces, ya cuando regresen ahí les hago la pregunta.